Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rodrigo Figueroa, soy estudiante de medicina del quinto semestre por parte de la Universidad de Guadalajara y en la clase de clínica quirúrgica hoy presentaremos la clase de tiroidectomía. Entonces, para empezar, ¿qué es la tiroidectomía? Bueno, vamos a definir este proceso como la extirpación de todo el tejido tiroideo o de una parte de este. Durante los últimos años se ha realizado más y más cada vez este procedimiento y por lo tanto hoy tiene un muy buen pronóstico. Se realiza bajo múltiples indicaciones como puede ser cualquier tipo de nódulo tiroideo, ya sea benigno o maligno, un hipertiroidismo, la enfermedad de Graves y un bocio que moleste al paciente. Para poder llevar a cabo una tiroidectomía en cualquiera de sus modalidades que ahorita vamos a comentar, tenemos que valorar la glándula del paciente tanto en su estructura como en su funcionalidad. Para esto tenemos las pruebas de imagen, dentro de las que destacan el ultrasonido y la gammagrafía tiroidea, que este último es el mejor abordaje terapéutico y diagnóstico en la actualidad para valorar tejido funcionante tiroideo, pero fuera de la tiroides. Es decir, como vemos aquí en esta imagen, sí, esta gammagrafía nos ayuda a ver que, por ejemplo, si el paciente tuviera un hipertiroidismo, vemos que hay tejido extratiroideo que está siendo funcionante. ¿Sí? Por su parte, los exámenes de laboratorio que utilizaremos son el perfil tiroideo completo, en el que valoramos la TSH, T3, T4, la calcitonina sérica y el calcio sérico. Esto último para valorar de igual forma cómo están funcionando las glándulas paratiroideas, ya que durante la tiroidectomía la conservación de las glándulas paratiroideas es algo muy importante. También realizaremos una laringoscopía para valorar las cuerdas vocales del paciente, ya que como veremos más adelante, estas estructuras pueden verse afectadas durante una tiroidectomía y esto se tiene que comentar con el paciente y se le tiene que advertir de los posibles riesgos que conlleva esta cirugía. Finalmente, tenemos que preguntar al paciente por cualquier endocrinopatía, cualquier antecedente de cirugía previa y los medicamentos tanto actuales como medicamentos que ya no tome hoy en día. Entonces, para el manejo operatorio, debido a que la glándula tiroidea tiene una gran vascularización y hay un bajo riesgo de infección, los antibióticos suelen reservarse para pacientes inmunocomprometidos o diabéticos mal controlados. En cuanto a las complicaciones por trombos, el riesgo es bajo y solo se le comenta al paciente que comience a caminar lo antes posible. Las náuseas y los vómitos, por su parte, sí son comunes debido al área en la que se está realizando la cirugía, por lo que se suelen dar antieméticos una hora antes de la cirugía. Ok, entonces, ¿cuáles son los tipos de resección que podemos realizar sobre la glándula tiroidea? Bueno, empezando por la tiroidectomía total, es decir, la extracción de todo el tejido tiroideo, como vemos en pantalla. Y este va a tener indicaciones en los casos, por ejemplo, cuando el paciente presente enfermedad de Graves, un cáncer medular de tiroides, que como comentamos la clase pasada, se suele presentar de manera bilateral. Un cáncer de tiroides diferenciado de alto riesgo, es decir, que tenga tanto nódulos grandes como adenopatías ganglionares mayor a 4 centímetros. En este caso se realizaría esta tiroidectomía total junto a la extracción de los ganglios cervicales y anteriores a la glándula tiroidea. Por su parte, también vamos a tener lo que es la lobectomía o la lobectomía ipsilateral, también se conoce de esa manera, que suele reservarse para los casos donde hay un cáncer diferenciado, es decir, un carcinoma papilar tiroideo o un carcinoma folicular tiroideo de bajo riesgo y que no tenga extensión extratiroidea ni metástasis ganglionar. Sin embargo, aunque este fuera el caso, muchos cirujanos de igual manera prefieren realizar la tiroidectomía total, pero bueno, esto está sujeto al criterio propio del cirujano. Se puede realizar una vigilancia o una lobectomía, es decir, una extracción de un solo lóbulo tiroideo, incluyendo el istmo, en tumores solitarios que no midan más de 1 centímetro
en casos donde no haya metástasis ganglionar y en pacientes mayores a 60 años. Ahora, algo que es muy importante es que la lobectomía ipsilateral, es decir, la extracción de un solo lóbulo tiroideo, es la invasión mínima en la cirugía tiroidea. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, a que en procedimientos en los años anteriores se solía considerar la realización de la extirpación de solo, por ejemplo, la parte superior de un lóbulo tiroideo. Esto hoy en día ya no es viable y no se recomienda que se realice bajo ninguna circunstancia. Si el paciente solo tiene afección de la parte superior, de la región superior de un solo lóbulo tiroideo, de igual forma se tiene que retirar todo el lóbulo completo. Entonces, ¿cómo vamos a llevar a cabo el procedimiento quirúrgico de la tiroides? Bueno, vamos a seguir la siguiente serie de pasos, iniciando con la anestesia del paciente. Antes, por regla, esta cirugía se realizaba con anestesia general. Sin embargo, hoy en día ya se sabe que el bloqueo cervical posterior y profundo al músculo esternocleidomastoideo que tenemos aquí es igual de efectivo para realizar la cirugía. Una vez que el paciente ha sido bloqueado, se va a posicionar y se le va a preparar la piel para la cirugía. Pero ¿cómo va a ser este posicionamiento? Bueno, el paciente se va a recostar en decúbito supino. Sin embargo, a diferencia de otro tipo de cirugías, se le va a colocar una almohadilla entre las escápulas del paciente. Esto con el fin de que cuando el paciente se recueste haya una mayor exposición cervical anterior del cuello, que es donde el cirujano va a llevar a cabo el procedimiento. Una vez que el paciente está colocado y listo, vamos a iniciar con la incisión inicial que se denomina incisión en collar, que está marcada en esta imagen con la línea negra punteada, y se van a respetar la dirección de las células, perdón, de las líneas de Langer con un fin estético para el paciente. Ahora, una vez que realizamos la incisión, vamos a pasar por tejido cutáneo, tejido adiposo, todo esto con el bisturí, y una vez que realicemos este proceso, vamos a encontrarnos con el músculo platisma del cuello. El músculo platisma del cuello, recordemos que es este grande de aquí, que lo tenemos de forma bilateral, y es el primer músculo que nos vamos a encontrar antes de observar la glándula tiroidea. Una vez que lleguemos a este músculo, vamos a utilizar electrocauterio para diseccionarlo y exponer de manera inicial la glándula tiroidea, ¿sí? Vemos que este es el músculo platisma y que se ha utilizado electrocauterio para su división. Una vez hecho esto, se van a retraer los colgajos superiores para exponer inicialmente la glándula tiroidea. Si nos pasamos a la siguiente imagen, vemos como ya hay exposición del tejido tiroideo. Sin embargo, todavía va a ser necesario retraer dos músculos en específico para poder tener un panorama completo. Vamos a retraer el esternotiroideo y el músculo esternoioideo hacia afuera para poder tener una vista completa de la glándula tiroidea. Una vez que tenemos ambos lóbulos expuestos, vamos a iniciar con que el cirujano va a retraer el lóbulo derecho en este caso y va a exponer primeramente la vena tiroidea media. Posteriormente la va a cortar y la va a coser, ¿sí? Vemos que esta es la vena tiroidea media. Vemos cómo el cirujano la cortó y una vez que el cirujano corta esta vena puede generar una mayor retracción con su dedo. ¿Para qué? Para exponer lo que conocemos como la cápsula posterior de la tiroides, que es este tejido que vemos aquí, ¿sí? Ese tejido va a ser cortado, tiene que ser cortado para poder extraer el tejido tiroideo. Y bueno, recordando, pues la tiroides está envuelta en una cápsula, ¿cierto? Una cápsula anterior y una cápsula posterior. Aquí el cirujano está exponiendo la cápsula posterior para poder cortarla, para poder extraer el tejido tiroideo. Una vez que se corta esa parte de la cápsula posterior de la tiroides, el cirujano va a retraer el lóbulo, la región superior del lóbulo derecho hacia abajo, como vemos aquí en pantalla, como retrae la región superior del lóbulo derecho para poder exponer los vasos superiores del lóbulo tiroideo derecho, que son estos de aquí. Estos vasos van a tener que ser diseccionados, cortados y cosidos
para poder pues extraer el tejido tiroideo. Cabe recalcar que estos vasos tienen que ser cortados lo más pegado posible, ¿sí? Como vemos aquí, a la cápsula posterior. Esto con el fin de conservar el mayor cantidad posible de tejido extratiroideo una vez terminada la cirugía. Tenemos que tener mucho cuidado, o el cirujano tiene que tener mucho cuidado con la rama externa del nervio laringio, que si bien no se alcanza a ver porque está posterior a esta musculatura, va a pasar por aquí, por donde estamos señalando en pantalla. ¿Sí? Estos son los vasos superiores de los que hablamos. Entonces el cirujano por eso tiene que cortarlos lo más cercano posible a la cápsula tiroidea posterior para no lastimar ese nervio. Entonces, llevamos que el cirujano cortó los vasos medios, los vasos superiores y posteriormente vamos a avanzar con los vasos inferiores del lóbulo derecho tiroideo en este caso. Se van a diseccionar y se van a ligar los vasos tiroideos inferiores, que vemos que son estos de aquí. Y ojo, mucho cuidado porque el cirujano en todo momento, como vamos a ver más adelante, la lesión a los nervios que pasan por esta región es una de las principales complicaciones, pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero lo que es importante decir ahorita es que el cirujano tiene que ser muy precavido de cortar y de extraer solamente tejido tiroideo. ¿Por qué? ¿Cuáles son las estructuras que podría lastimar si no se lleva a cabo el procedimiento correcto? Bueno, pues principalmente las glándulas paratiroideas, aquí vemos la superior derecha, la inferior derecha y el nervio laringio recurrente. Por lo tanto, el cirujano solo tiene que cortar aquí, aquí y pegadito a la cápsula posterior tiroidea. Una vez que el cirujano ha hecho esto, queda por último diseccionar una estructura muy importante que conocemos como ligamento de Berry. El ligamento de Berry va a ser una fascia que vamos a tener posterior a la tiroides, tanto en los lóbulos como en el istmo, y iniciando con el ligamento de Berry que está por detrás del lóbulo tiroideo derecho, en este caso del que estamos hablando, vemos aquí que este es el ligamento de Berry. El ligamento de Berry, cuando estemos extrayendo un lóbulo tiroideo, nunca, pero nunca vamos a utilizar electrocauterio para cortarlo. ¿Por qué? Porque vemos que debajo del ligamento de Berry pasa un nervio muy importante para la fonación y para la masticación, que es el nervio recurrente laringio, en este caso pues el derecho. Entonces, ¿qué pasa si el cirujano usa electrocauterio aquí? Pues que hay un muy alto riesgo de lesionar este nervio. Por lo tanto, el cirujano tiene que cortar con tijera aquí pegadito a la cápsula posterior tiroidea nuevamente para no lastimar este tejido nervioso. Ahora, una vez hecho esto, ya tenemos listo lo que es el primer lóbulo tiroideo. Sin embargo, en una lobectomía, también recordemos que dijimos que tenemos que retirar el istmo tiroideo. Por lo tanto, tenemos que diseccionar y cortar por el ligamento de Berry también, pero en este caso, para el istmo tiroideo, sí se puede usar electrocauterio, como lo vemos aquí en pantalla. Esto debido a que no hay ningún nervio que pase por ahí que corra riesgo de ser lastimado con electrocauterio. Por lo tanto, sí se puede usar electrocauterio para diseccionar el istmo tiroideo. Y bueno, entonces una vez que diseccionamos el istmo y ya habíamos diseccionado el ligamento de Berry del lóbulo tiroideo derecho, pues ya el cirujano puede ahora sí extraer todo el lóbulo junto con el istmo derecho de la glándula tiroidea. Si nuestro objetivo fuera hacer una lobectomía o una hemitiroidectomía, pues que es lo mismo, aquí el proceso está terminado, ¿sí? Esto sería en el caso, por ejemplo, de un nódulo tiroideo, ya sea benigno o maligno, en el lóbulo de la tiroides derecho y que no haya metástasis ganglionar, como bien ya lo hemos mencionado. Ahora, si nosotros quisiéramos realizar una tiroidectomía total, es decir,
extraer los dos lóbulos de la tiroides, pues procederíamos a repetir el mismo proceso que ya mencionamos en el lóbulo contralateral. A partir de esto, también el cirujano pues va a valorar si es necesaria la resección ganglionar, dependiendo si hay metástasis o no, ¿verdad? Eh, una vez que se haya llevado a cabo ya la tiroidectomía o la lobectomía, se va a proceder con el cierre del tejido y vamos a iniciar con suturas reabsorbibles para los músculos profundos que mencionamos que eran los esternoioideo y el esternotiroideo, y posteriormente vamos a cerrar las siguientes capas. El cirujano tiene que evaluar la hemostasia y valorar que no haya ningún sangrado restante antes de cerrar la zona de cirugía, ¿ok? Ahora, en caso de que el cirujano considere que sí es necesaria la linfadenectomía, la puede realizar bajo dos indicaciones. Una, bajo una indicación profiláctica en la que el cirujano considere que hay una neoplasia tiroidea con alto riesgo de metástasis, sin embargo que todavía no presente ninguna adenopatía, como podría ser el caso de por ejemplo, carcinoma folicular tiroideo, pues se puede realizar la linfadenectomía de manera profiláctica. También se puede realizar de manera terapéutica cuando haya cualquier tipo de neoplasia tiroidea que ya presente metástasis ganglionar. Es decir, si el paciente ya presenta adenopatías cervicales, ya se tiene que realizar la linfadenectomía, en este caso de manera terapéutica. Por lo tanto, la linfadenectomía va a estar sujeta al criterio del cirujano y se va a basar en el riesgo de malignidad del tumor o, en el caso de que ya hubiera metástasis, pues de las adenopatías presentes. Ahora, otro tejido que es muy importante que comentemos es el tejido paratiroideo o las glándulas paratiroideas. ¿Por qué? Vamos a ver más adelante que esta es una de las complicaciones más comunes y sin embargo prevenibles, ¿sí? Simplemente el cirujano tiene que ser muy cuidadoso de no llevarse tejido paratiroideo al momento de realizar una tiroidectomía, ya que la preservación de estas glándulas es esencial. Si el cirujano comete el error de llevarse las 4 glándulas paratiroideas durante una tiroidectomía total, va a someter al paciente a que éste tenga que tratarse con calcio y hormona paratiroidea por el resto de su vida. Por lo tanto, tiene que ser muy cuidadoso el cirujano. ¿En cuál caso sí está indicado retraer las glándulas paratiroideas? Bueno, en caso de que hubiera una neoplasia maligna muy avanzada y que ya haya invadido las glándulas paratiroideas. Sin embargo, siempre tiene que ser una prioridad conservar este tipo de tejido. Ahora, durante una tiroidectomía existe algo muy común que se llama biopsia por congelación. Esto es realizar una biopsia en el momento de estar realizando el proceso quirúrgico. Es decir, el cirujano corta un pedazo del lóbulo tiroideo, por ejemplo, que se busca extraer, lo manda a biopsia en ese momento y en ese mismo momento le regresan el resultado. Esto con el fin de que, por ejemplo, si llega un paciente con bocio y ya se va a someter a una tiroidectomía, ya sea parcial o completa, el cirujano en ese momento va a valorar si ese bocio es debido a una neoplasia o no. Entonces el cirujano manda esa biopsia y le llega de vuelta y le dicen que la microscopía marcó, por ejemplo, que había folículos carentes de coloide, por ejemplo, pues obviamente esto es indicativo de que estamos ante un carcinoma de tiroides. Por lo tanto, el cirujano va a realizar la tiroidectomía total para evitar que pueda haber una metástasis en el caso de que no retraiga toda la glándula. Entonces, una vez acabado el proceso, una vez que el paciente ya no tenga tiroides o tenga un solo lóbulo, el tratamiento y el abordaje postoperatorio va a depender de cada caso y de lo que se haya hecho. Sin embargo, lo que casi siempre se proporciona al paciente es suplementación con hormona tiroidea y se va a usar levotiroxina.
La levotiroxina todavía no tiene una dosis exacta porque, como les digo, varía en cada paciente y varía de acuerdo con el procedimiento realizado. Sin embargo, se va a dar una dosis inicial y se va a valorar otra vez en 6 meses bajo los niveles de TSH. Es decir, recordemos que dijimos en la clase de cáncer de tiroides que se da levotiroxina, es decir, hormona tiroidea, para suprimir la secreción de TSH, ¿cierto? Se suprime porque si hay TSH y quedan restos de tejido tiroideo anómalo, esta TSH puede estimularlos para crecer y por lo tanto habría un riesgo de una nueva neoplasia. Por lo tanto, se debe dar levotiroxina para mantener los niveles de TSH muy bajos. Y esto se va a valorar cada 6 meses después de un paciente que se haya sometido a tiroidectomía. Ahora, hay casos en los que es imposible para el cirujano retraer todo el tejido tiroideo anómalo. Sí, por ejemplo, si ya hay metástasis, ya hay invasión a otros tejidos, va a ser imposible para el cirujano llevarse todo el tejido en la tiroidectomía. Por lo tanto, se da al paciente yodo radioactivo. Recordemos que dijimos que este yodo es recaptado por las células foliculares de la tiroides y por lo tanto, si nosotros damos yodo radioactivo a tejido que haya restado y sea tejido anómalo, pues aparte de la tiroidectomía, vamos a acabar de eh, vamos a terminar con cualquier tejido que haya podido sobrar y que sea maligno y que en caso de que no demos yodo radiactivo, pues pueda predisponer una nueva neoplasia. Ahora, dependiendo con el tratamiento y, perdón, dependiendo con la cirugía y dependiendo de cómo se abordaron las glándulas paratiroideas, el paciente puede llegar a necesitar suplementación con calcio. Sin embargo, esto va a ser sintomático, ya que recordemos que posiblemente el cirujano valoró que se tenían que retirar dos glándulas paratiroideas. Sin embargo, las otras dos restantes van a ser suficientes para que el paciente continúe con su producción de hormona paratiroidea normal. Sin embargo, hablaríamos en este caso de que el paciente va a presentar un hipoparatiroidismo transitorio, en lo que sus dos glándulas restantes se hipertrofian y suplen la tarea de las otras dos que el cirujano sí extrajo. Por lo tanto, se van a tomar los niveles de calcio sérico del paciente posterior a una tiroidectomía y se va a buscar que los niveles nunca estén más abajo de 7.8 miliequivalentes por litro. Ahora, la suplementación con calcio para mantener estos valores puede ser oral o intravenoso dependiendo de el caso de cada paciente. Finalmente, hay que hablar de las complicaciones que puede conllevar realizar una tiroidectomía tanto completa como parcial. Iniciando por la más importante o una de las dos más importantes, que es la lesión tanto al nervio laríngeo superior que nos puede causar fatiga vocal y cambios en el tono de voz, sí, debido a que recordemos que el nervio laríngeo superior inerva a las cuerdas vocales. Este de nervio se ve dañado en el 4% de los pacientes sometidos a una tiroidectomía. Ahora, el más importante, el nervio que más tiene que cuidar el cirujano, es el nervio laríngeo recurrente. Recordemos que dijimos que este nervio es el que pasa por debajo de la fascia del ligamento de Berry, ¿cierto? Por lo tanto, dijimos que nunca se va a utilizar electrocauterio sobre este ligamento. Si por algo el cirujano cometiera el error y daña el nervio laríngeo recurrente, va a someter al paciente a una parálisis ipsilateral de las cuerdas vocales que va a conllevar disfagia y riesgo de broncoaspiración debido a que las cuerdas vocales no van a poder cerrarse, como lo vamos a ver más adelante. Esto de parálisis ipsilateral hace referencia pues a que, por ejemplo, si fuera una lobectomía, pues se daña el nervio laríngeo recurrente de uno de los dos lados y por eso es ipsilateral. Porque también vamos a ver ahorita que hay parálisis bilateral, pero eso es más raro. Pero bueno, iniciando con una paresia de las cuerdas vocales, la paresia es debilidad de las cuerdas vocales y esto suele ser originado cuando no hay una lesión del nervio laríngeo recurrente, pero hay una tracción, es decir, que el cirujano lo movió o lo forzó y por lo tanto el paciente después de la cirugía puede ver debilitación
puede presentar debilitación de sus cuerdas vocales, pero suele ser transitoria y suele recuperarse en 3 a 6 meses. Esto el paciente lo va a presentar como, por ejemplo, un cambio de voz, ¿sí? Va a tener una voz más ronca después de este tipo de procedimiento y pues simplemente se le tiene que comentar al paciente que esto es muy probablemente que ocurra. Por lo tanto, se le tiene que comentar al paciente. Ahora, en caso de que sí haya una lesión al nervio laringio recurrente, podemos ocasionar lo que es una parálisis unilateral de las cuerdas vocales. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que vamos a tener afecciones tanto en la fonación como en la deglución. Miren, aquí vemos que tenemos una parálisis ipsilateral o unilateral que comentábamos, ¿verdad? De las cuerdas vocales derechas. Ahora, si estas tienen una parálisis, pues ¿qué pasa? Que no pueden cerrarse. Y recordemos que las cuerdas vocales se tienen que cerrar para que no haya una broncoaspiración y el paciente sufra de disnea o complicaciones posiblemente mortales. Por lo tanto, si esto ocurre, el cirujano lo que tiene que hacer es realizar una medialización, que es cerrar aquí eh, el lado paralizado de las cuerdas vocales, dejando un espacio siempre, obviamente, para la fonación, pero se tiene que cerrar para que no haya problemas de broncoaspiración. Ahora, cuando la parálisis es bilateral, esto quiere decir que se dañó tanto el nervio laringio recurrente derecho como el nervio laringio recurrente izquierdo en el caso de una tiroidectomía total. Sin embargo, este caso es muy raro, o sea, es raro que el cirujano cometa el mismo error dos veces, ¿no? Ocurre en el 0.4% de los casos y esto sí nos va a causar inmediatamente después de la cirugía, si nos va a causar disnea para el paciente y un estridor, es decir, un ruido, un estridor, pues cuando el paciente hable, inmediatamente después de la desintubación postquirúrgica. En estos casos suele necesitarse una traqueostomía, ¿sí? Y una cordectomía parcial con láser. ¿Por qué? Porque si las cuerdas vocales se quedan cerradas ambas, si las dos se quedan cerradas, pues obviamente el paciente ya no va a poder hablar y tampoco va a poder llevar a cabo su respiración de manera normal. Por lo tanto, se realizaría una cordectomía parcial, que es abrir un pequeño espacio entre las cuerdas vocales y de esta manera permitir cierto tipo de fonación en el paciente y permitirle pues la respiración. Ahora, la segunda complicación más importante de la que tenemos que hablar es el hipoparatiroidismo y la hipocalcemia. Ya mencionamos que esto va a ocurrir cuando el cirujano se lleve durante la tiroidectomía a las glándulas paratiroideas. Sin embargo, puede ser posible que se lleve una o dos o incluso tres y el paciente sufriría un hipoparatiroidismo transitorio en lo que la glándula o las dos glándulas restantes se hipertrofian, como ya lo mencionamos, y pues suplen la tarea de las que el cirujano sí extrajo. Esto ocurre en el 1 a 49% de los pacientes y el hipoparatiroidismo permanente ocurre en el 13% de los pacientes. La verdad pareciera que no es tan alto, sin embargo, lamentablemente sí es un porcentaje alto porque uno de cada 10 pacientes sometidos a una tiroidectomía va a tener que ser sometido a tratamiento contra el hipoparatiroidismo permanente, habiendo podido ser evitado. Por lo tanto, esta es una de las complicaciones que desafortunadamente sigue siendo muy común durante una tiroidectomía. Los pacientes, como ya hemos visto, van a sufrir pues síntomas de hipocalcemia y dependiendo de la gravedad, pues pueden estar asintomáticos, pueden sufrir parestesias o temblores y en los casos graves pues tetania, ¿no? Donde veríamos el signo de Trousseau positivo y el signo de Chopsteck positivo. Ahora, la última complicación más importante de la que tenemos que hablar es el hematoma. El hematoma es raro
pero es potencialmente fatal debido a que tiene un alto riesgo de broncoaspiración y por lo tanto pues problemas de la respiración para el paciente. Solo lo desarrolla el 1.25% de los pacientes sometidos a este procedimiento y es por esto que los pacientes deben suspender cualquier tipo de medicación anticoagulante antes de una tiroidectomía. Ahora, si posterior a la cirugía vemos que el paciente presenta un hematoma, como en este caso, por ejemplo, pero todavía no hay sintomatología, esto es un motivo para mandar al paciente de nuevo a quirófano de manera inmediata, si el paciente todavía no presenta sintomatología de disnea. Se va a hacer una antisepsia, se va a hacer una incisión y se va a drenar previo a la intubación. Es decir, se va a drenar este líquido sanguinolento para evitar una posible broncoaspiración y se va a intubar al paciente. Ahora, si el paciente acabada la cirugía presenta síntomas de broncoaspiración, debemos de realizar una intubación inmediata, que lo vamos a ver posteriormente en otra clase, pero se debe realizar una intubación inmediata y posteriormente ya se drenará el líquido sanguinolento, pero debemos preservar las vías aéreas del paciente siempre. Gracias.